Estados Unidos lanza 4 misiles desde Florida en medio del incremento de su presencia militar en el Caribe. Donald Trump advierte sobre un posible vínculo entre el acetaminofén en el embarazo y el autismo. La OMS responde que no hay evidencia científica que respalde esa afirmación. Denuncian planificación de actos terroristas durante ceremonia de canonización de José Gregorio Hernández. El presidente Nicolás Maduro advirtió que una agresión contra Venezuela podría desatar una guerra catastrófica en el Caribe y Suramérica. Dembélé reina en el fútbol mundial. Patinadora venezolana triunfa en Europa y sub-17 de voleibol destrona a Brasil. Y al cierre de esta edición, conozca a Guaira, el nuevo cóndor andino nacido en Colombia por incubación artificial. Mientras en la ONU cuestionan el unilateralismo de los Estados Unidos, acá en Venezuela se advierte que un ataque en su contra tendría consecuencias catastróficas. Bienvenidos a las noticias. Melanie. Bastante noticiosa esta semana. No perdemos tiempo y comenzamos de inmediato. La Marina estadounidense comunicó el lanzamiento de 4 misiles balísticos intercontinentales desde aguas cercanas a la costa este del estado de la Florida. El ejercicio, que se efectuó el pasado martes 23 de septiembre, fue revelado en medio del incremento de la presencia militar de Washington en el Caribe, una operación que ha generado tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Los misiles, identificados como Trident 2D5, fueron lanzados desde un submarino de la clase Ohio y se trata de proyectiles con capacidad para cargar cabezas nucleares con un alcance estimado de hasta 12.000 kilómetros. El despliegue de fuerzas estadounidenses en la región incluye al menos 8 buques entre destructores y naves de asalto y transporte anfibio, además de un submarino de la clase Los Ángeles y varios cazas F-35B desplazados a Puerto Rico. Según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el analgésico más utilizado a escala mundial, el acetaminofén, también conocido como paracetamol o Tylenol, estaría vinculado al incremento de casos de autismo en los niños. El acetaminofén durante el embarazo puede estar asociado con un riesgo muy elevado de autismo. Por este motivo, se recomienda encarecidamente que las mujeres limiten el uso de Tylenol durante el embarazo a menos que sea médicamente necesario. Hay partes del mundo donde no se toma Tylenol. Hay un rumor, y no sé si es así o no, de que en Cuba no tienen Tylenol porque no pueden costearlo y prácticamente no tienen autismo. Luego de estas declaraciones, la Organización Mundial de la Salud se pronunció asegurando que no hay evidencia científica que respalde esa afirmación. Algunos estudios de observación han sugerido una posible asociación entre la exposición prenatal al paracetamol y el autismo, pero las pruebas siguen siendo inconsistentes. Varios estudios posteriores no han encontrado tal relación. El primer ministro chino, Li Qiang, instó a la comunidad internacional, especialmente al sur global, a alzar una voz más fuerte de justicia y a oponerse conjuntamente a la intimidación y la hegemonía frente al creciente unilateralismo y proteccionismo de los Estados Unidos. En su reunión del jueves 25 de septiembre con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Li también pidió a la comunidad mundial que salvaguarde los derechos e intereses legítimos de todos los países, preservando la soberanía de los pueblos. Advirtió que en la actualidad algunas prácticas unilateralistas y proteccionistas están socavando la economía mundial y obstaculizando seriamente la implementación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para un desarrollo sostenible. El mundo, dijo, debe tomar medidas más concretas, aunar esfuerzos para reforzar la cooperación mundial para el desarrollo, salvaguardar el libre comercio y la globalización económica e impulsar el desarrollo y la prosperidad común. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, aseguró ante la Asamblea General de la ONU que los ataques de Hamás en octubre de 2023 no justifican las acciones militares de Israel en la Franja de Gaza. No hay palabra más apropiada para describir lo que está sucediendo en Gaza que genocidio. Por eso,
Brasil decidió unirse al caso que presentó Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Los actos terroristas cometidos por Hamas son inaceptables. Brasil fue enfático en condenarlos. Pero el derecho a la defensa no autoriza al asesinato indiscriminado de civiles. Nada justifica quitar la vida o mutilar a más de 50.000 niños. Nada justifica destruir el 90% de los hogares palestinos. Nada justifica utilizar el hambre como arma de guerra. Un detenido murió y otros 2 fueron hospitalizados en un ataque armado contra una oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, por sus siglas en inglés. Esto ocurrió en Dallas. La secretaria Kristi Noem dijo que el sospechoso murió por una herida de bala autoinfligida. Descrito como un francotirador, el atacante disparó indiscriminadamente el pasado miércoles 24 de septiembre contra las instalaciones desde una azotea cercana. Según Joe Rockrock, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Dallas, ningún agente de las fuerzas del orden resultó herido. Los 3 detenidos que recibieron disparos estaban en el país ilegalmente y habían sido arrestados y esperaban a ser trasladados a una instalación de detención. Se cree que el atacante es Joshua Yan, de 29 años, según 3 fuentes familiarizadas con el caso. El director en funciones de ICE, Todd Lyons, dijo que Yan era conocido por las fuerzas del orden. Durante una declaración a la prensa en el marco de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que los verdaderos narcotraficantes no son los campesinos latinoamericanos, sino quienes residen en las principales capitales del mundo. La droga sale de los puertos y llega a los puertos de Europa y de Estados Unidos. No va en realidad en lancha rápida. Ahí van migrantes y narcotraficantes pequeños, pero no van en las lanchas. Los narcotraficantes viven en Miami, Nueva York, París, Madrid, Dubái. Muchos tienen ojos azules y pelo rubio y no viven en las lanchas donde caen los misiles, no viven en los sitios donde campesinos muy pobres y alejados cultivan la hoja de coca, y es allí donde quieren llevar los misiles y solo matan pobres. Y solo matan migrantes latinoamericanos. Los narcotraficantes viven al lado de la casa de Trump. Y ante la crisis del sistema público de pensiones por el envejecimiento de la población, Alemania planea ofrecer un subsidio de $11 mensuales a niños y jóvenes para que inviertan en la bolsa de valores. El canciller alemán Friedrich Merz ya les envió un mensaje en video diciéndoles que se preparen para invertir regularmente en pequeñas cantidades en la bolsa a partir del próximo año. No dependas, dijo, solo del seguro de pensiones obligatorio. Ahorrar un poco durante un largo periodo de tiempo te garantizará una pensión segura. Johannes Heyer, investigador senior del Instituto Alemán de Investigación Económica, sostiene que el subsidio podría ayudar a mejorar las decisiones de ahorro a largo plazo de la población, pero advierte que no hay garantía de eso. La iniciativa, señaló, tendrá efectos perceptibles a muy largo plazo y es poco dinero como para marcar una diferencia. La última palabra sobre el subsidio o cualquier otra medida para una mejor jubilación, como siempre, la tiene el Congreso. La energía eólica marina ya no solo es limpia, se está convirtiendo además rápidamente en una estrategia clave de Europa para la independencia energética. La Unión Europea planea ampliarla, por lo que el sector se enfrenta ahora a un reto: ¿cómo ampliar los parques eólicos de forma sostenible sin disparar sus costos? Kriegers Flak, ubicado en el mar Báltico, es el mayor parque eólico marino de Dinamarca. Constituye además un puente energético pionero entre Dinamarca y Alemania que ayuda a equilibrar el precio de la electricidad y a reforzar la seguridad energética entre ambos países. Europa necesita más electricidad renovable propia como esta, afirma Gilles Dixon, director general de Wine Europe, organismo del sector que presenta o representa a más de 600 empresas. Esto significa más seguridad energética, lo que a su vez implica seguridad económica y nacional.
Las cifras son ambiciosas. La Unión Europea quiere aumentar su capacidad eólica marina de los 20 gigavatios actuales a 360 gigavatios en el 2050. Es una tarea colosal que respaldan las políticas y la rápida innovación tecnológica. Luego del ataque con drones a 7 embarcaciones de la flotilla que se dirige a Gaza con ayuda humanitaria para romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel, España e Italia anunciaron el envío de buques para asistir a los voluntarios de unos 45 países que conforman la flotilla. Que el Gobierno de España exige que se cumpla la ley internacional y que se respete el derecho de nuestros ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad. Por eso les informo de que mañana mismo zarpará desde Cartagena un buque de acción marítima equipado con todos los medios por si fuese necesario asistir a la flotilla y realizar algún rescate. Tras realizar una evaluación y hablar con la primera ministra, quien se encuentra en Nueva York, autoricé la intervención inmediata de la fragata multifunción Fasan de la Armada Militar. La flotilla Global Summit está compuesta por 48 embarcaciones con intenciones de llegar a Gaza con ayuda humanitaria, pero Israel ha dicho que no dejará que ningún navío toque el enclave palestino. Y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, destacó la urgente necesidad de acelerar el control de la hipertensión en las Américas en un evento paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en los Estados Unidos. El evento coincidió con la publicación del segundo informe mundial sobre la hipertensión arterial del organismo, que revela que 1.4 mil millones de personas en el mundo tienen presión arterial alta, pero solo 1 de cada 5 la tiene bajo control. Según el director de la organización, Harbas Barbosa, el informe confirma lo que ya sabemos. La hipertensión sigue siendo la amenaza para la salud más letal, pero también la más manejable. Agregó que detrás de estas cifras hay millones de accidentes cerebrovasculares, infartos, insuficiencia renal, demencia, discapacidades y muertes prematuras que podrían evitarse. De acuerdo con la organización, los países que priorizan el control de la hipertensión adoptan políticas públicas sólidas como reducción de sal y tabaco, motivan el ejercicio constante y fortalecen la atención primaria con protocolos estandarizados y acceso a medicamentos, disminuyen drásticamente las afectaciones. El próximo 4 de diciembre se va a inaugurar la ruta aérea comercial más larga del mundo. China va a conectar a Shanghái con Buenos Aires con escala técnica en Nueva Zelanda, un trayecto que promete cambiar la forma de cruzar medio mundo. El trayecto cubrirá 20.000 kilómetros y reducirá el tiempo de viaje entre ambas ciudades de 30 a 25 horas y media. La ruta va a operar 2 veces por semana, lunes y jueves, y aunque hay una parada de 2 horas en Nueva Zelanda, los pasajeros no cambian de avión ni hacen trámites migratorios, por lo que algunos lo consideran un vuelo directo. Los boletos ya están disponibles desde $1.715, pero el verdadero reto será mantener los aviones llenos, porque una ruta así, para que funcione, tiene que volar con ocupación sostenible. Hasta ese vuelo inaugural, el título de la ruta aérea comercial más larga del mundo lo tiene el trayecto Singapur-Nueva York, con 16.700 kilómetros y casi 19 horas en el aire. Y en China, los vehículos inteligentes, así como los viajes aéreos a baja altitud en drones u otro tipo de naves, así como la robótica, están siendo incorporados bajo un mismo plan de desarrollo futurista, todo ello con inteligencia artificial. La integración de sus tecnologías clave está allanando el camino para un nuevo ecosistema industrial, de acuerdo con un reportaje publicado en el periódico China Daily. No se trata simplemente de una simple superposición de industrias, se trata, dicen, de una profunda integración de la tecnología, las cadenas de suministro y los escenarios de aplicación. Los componentes clave, como las transmisiones eléctricas y los sistemas de comunicación del sector automotor, son aplicables tanto a la robótica como a las aeronaves de baja altitud. Estos sectores forman parte ahora en China de una cadena industrial terminal impulsada por la inteligencia artificial, con una superposición en la cadena de suministro que supera el 60%.
Algunas estimaciones incluso indican que esta, en algunos casos, llega ya hasta el 70%. Un tribunal de París condenó el 25 de septiembre al expresidente francés Nicolas Sarkozy a 5 años de prisión y dijo que deberá ingresar a un centro de reclusión incluso si apela, tras declararlo culpable en el juicio por financiamiento ilegal de campaña por parte de Libia. El tribunal señaló que la fecha de su encarcelamiento se decidirá más adelante. El Congreso de Costa Rica rechazó el 22 de septiembre quitarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chávez para que fuese juzgado por presunta corrupción. La moción obtuvo 34 votos a favor y 21 en contra, pero no alcanzó la mayoría calificada de 38 votos para dejar sin inmunidad al mandatario. Así que por ahora el jefe de Estado sigue blindado y no podrá ser juzgado mientras esté en el cargo. Casi 2 millones de personas han sido evacuadas en China ante el paso del tifón Ragasa tras haber provocado inundaciones mortales en Taiwán. Con vientos huracanados, la tormenta ha dejado una estela de casi 20 muertos y graves daños a su paso por Filipinas, Hong Kong y amplias zonas del sur de China. La Cámara de Diputados de Bolivia sancionó el 17 de septiembre una ley que prohíbe el matrimonio y la unión libre de menores de edad y la remitió al Ejecutivo para su promulgación. La norma busca erradicar estas prácticas, muchas de las cuales son propiciadas por acuerdos familiares, vulnerando los derechos de los menores, exponiéndolos a situaciones de abuso y violencia. Desde 2014, se permitía en Bolivia casarse a partir de los 16 años con autorización judicial o de los padres. Un hombre de 40 años ha sido arrestado en relación con el ciberataque que inutilizó los sistemas de check-in en algunos aeropuertos más concurridos de Europa el pasado viernes 19 de septiembre. El hombre arrestado en West Sussex, Inglaterra, fue detenido bajo sospecha de delitos relacionados con la ley de uso indebido de computadoras, según informó la policía, y quedó en libertad condicional. Durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, el presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó que espera ver al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, enfrentando a un tribunal de justicia internacional por el genocidio que comete en Gaza. Yo no quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia. Quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional. Bangkok, Tailandia, enfrentó una emergencia cuando un tramo de la avenida Sansen frente al Hospital Bajira colapsó y abrió un socavón de 50 metros de profundidad y 900 metros cuadrados de extensión este miércoles 24 de septiembre. El incidente ocurrió en medio de las obras para la construcción de la estación del metro, lo que obligó a evacuar edificios cercanos y a interrumpir la circulación vehicular en una de las avenidas más transitadas de la capital tailandesa. El 21 de septiembre, Portugal, Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron oficialmente al Estado palestino, una decisión que ya venían anunciando. Al día siguiente, Francia, desde la tribuna de la ONU, en víspera de la Asamblea General, se sumó al reconocimiento y cual efecto dominó, ese mismo 22 de septiembre se alinearon Bélgica, Luxemburgo, Mónaco, Malta y Andorra. Con las protestas de la generación Z, un nuevo actor irrumpió en el panorama político del Perú. Las contundentes marchas que se producen de manera ininterrumpida desde el pasado lunes 22 de septiembre están siendo protagonizadas por miles de menores de 30 años que han dejado en claro su inconformidad con las medidas del gobierno y el Congreso, así como con la reciente aprobación de una ley de jubilaciones que afecta a los más jóvenes. Eslovenia ha vetado la entrada de Benjamín Netanyahu en su territorio, convirtiéndose en el primer país de la Unión Europea en declarar al primer ministro de Israel como persona non grata. La decisión tomada el 25 de septiembre responde a las acusaciones que pesan sobre Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. Ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció la postulación de la exmandataria del país sudamericano, Michelle Bachelet, a la Secretaría General del organismo.
Asimismo, el mandatario chileno consideró que el cargo debe ser ostentado por una mujer de América Latina y el Caribe. Bachelet también ejerció como alta comisionada de derechos humanos del organismo multilateral. Diosdado Cabello acusó a María Corina Machado de extremista por colaborar, dijo, con grupos narcodelincuentes que planean atentados durante la canonización de José Gregorio Hernández el próximo 19 de octubre. Cori, con la complicidad de ciertos personajes de la Conferencia Episcopal, intentan sabotear la canonización de nuestros santos. Los días previos, durante y después de la canonización de nuestros dos santos. Ya tú sabes cuáles son las señales de Cori: actos terroristas con explosivos, granadas, hasta muertes selectivas con francotiradores. El presidente Nicolás Maduro lanzó una advertencia contundente. Él dijo que cualquier agresión contra Venezuela podría desatar una guerra catastrófica en el Caribe y Suramérica. Así lo expresó durante una reunión del Consejo de Estado de la Nación, donde también reveló que se está estudiando la activación de un decreto de estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional. Hay un rechazo en la Organización de Naciones Unidas creciente en los países del mundo, en América Latina y el Caribe, en la CELAC, un rechazo creciente a que se amenace la paz del Caribe, la paz de Sudamérica. La agresión a Venezuela sería el inicio de una guerra catastrófica en el Caribe y Sudamérica. Y el pueblo de los Estados Unidos y la opinión pública estadounidense y mundial lo sabe. Así que bueno, este tremendo equipo de trabajo vamos a deliberar con la propuesta que ha llegado de el primer decreto constitucional para que toda la nación tenga el respaldo, la protección y la activación de todas las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera contra nuestra hermosa, muy heroica, muy histórica República Bolivariana de Venezuela. 10 sismos y 21 réplicas en 7 horas se registraron en Venezuela el pasado miércoles 24 de septiembre en varias regiones del país, según afirmaron sus autoridades. De los dos movimientos telúricos más fuertes, el primero que ocurrió cerca de las 18:21 hora local y según la Fundación de Investigaciones Sismológicas Funvisis, tuvo como epicentro cercano a La Ceiba, estado Trujillo, y se sintió en amplias zonas del occidente del país. El segundo, pasadas las 23:51, volvió a sacudir la región. El epicentro se localizó a 45 kilómetros al este de Bachaquero, con una profundidad de poco más de 16 kilómetros. Este alcanzó magnitud 6 y fue percibido con gran intensidad no solo en Zulia, sino también en Lara, Mérida, Táchira, Barinas, Aragua y Caracas. A más del tradicional susto que genera este tipo de movimientos y que hizo que muchas personas salieran a las calles, no se reportó pérdida de vidas humanas, aunque sí algunos daños materiales. Venezuela ha denunciado formalmente ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas los asesinatos cometidos por Estados Unidos contra tripulantes de embarcaciones que navegaban por el Mar Caribe. Según Washington, se trataba de operaciones contra el narcotráfico, pero Caracas sostiene que se trata de ejecuciones extrajudiciales. He denunciado formalmente y le he solicitado a el Comité de Derechos Humanos de la ONU que abra la averiguación correspondiente, porque tiene que abrirla de hecho, porque son asesinatos seriales, ejecuciones sumarias de una pequeña lancha, de una pequeña canoa destruida por un misil. Y esto es bueno que el mundo lo sepa. ¿Cómo se explica que una coordinación para presuntamente de un país a otro combatir el narcotráfico, que se hace por la vía policial? Nosotros lo hemos hecho con Francia, presidente, con Holanda, con Italia, es con ovijas nucleares, es con armas atómicas. Venezuela aprobó el pasado 22 de septiembre el denominado Plan Nacional de Telecomunicaciones 2026-2031,
una ambiciosa estrategia destinada a posicionar a Venezuela como referente tecnológico en el escenario global. El plan tiene como objetivo principal fortalecer la apropiación tecnológica en todo el territorio nacional, garantizando el acceso universal a las telecomunicaciones y promoviendo su uso inclusivo para todos los ciudadanos. Este plan estratégico representa un paso clave para el desarrollo del país, apostando por la innovación y la conectividad como pilares del progreso nacional. La presentación del nuevo instrumento de telecomunicaciones evidencia sus avances en infraestructura de fibra óptica sobre todo y además busca fomentar el intercambio entre todos los sectores involucrados. Aglutina además a empresas profesionales y emprendedores del sector tecnológico en un nuevo marco que fomenta y consolida el crecimiento de las telecomunicaciones en la nación. Con la firma de acuerdos por más de $18 millones a más de un gran intercambio de experiencias y conocimientos sobre lo más novedoso de la tecnología actual, concluyó la tercera Feria Internacional de Telecomunicaciones FITELVEN. La presencia de empresas nacionales e internacionales permitió exponer lo mejor de la producción en alta tecnología y robótica ante los miles de personas que se dieron cita en el Poliedro de Caracas. El presidente Nicolás Maduro aseguró que el esfuerzo científico y tecnológico de Venezuela no se utiliza para fines bélicos, sino para el desarrollo del país. No se están haciendo armas nucleares para bombardear a nadie, ni submarinos nucleares para bombardear a nadie. La ciencia en Venezuela es para la vida, para el desarrollo. A partir del 24 de septiembre, el gobierno autorizó un ajuste al precio de la tarifa del pasaje urbano, quedando establecido en 40 bolívares, mientras que en los sistemas de metro, metrobús, ferrocarril y operadoras públicas del Estado será de 30 bolívares. Se recuerda que el pasaje urbano debe ser gratuito para las mujeres a partir de los 55 años, hombres desde los 60 y personas con discapacidad que están exoneradas. El 22 de septiembre fue inaugurado en Venezuela el Gran Cacique Maiquetía, un hotel 5 estrellas ubicado estratégicamente cerca del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en el estado La Guaira. Esta nueva joya hotelera de 12 niveles cuenta con 311 habitaciones, 20 suites, restaurantes, cafeterías, salones para eventos y convenciones, una terraza con piscina, entre otros espacios pensados para el confort de sus huéspedes. Con el fin de constatar el estado de las fuerzas de la nación, el presidente de la República, Nicolás Maduro, visitó este martes 23 de septiembre la 31 Brigada de Infantería Mecanizada Lucas Carvajal en la ciudad de Caracas. El jefe de Estado saludó a todo el personal que se mantiene activo y en constante preparación para defender el sagrado derecho a la paz. Desde allí, dirigió unas palabras a quienes forman parte de la brigada, destacando su patriotismo y su predisposición en defensa de la patria. La tercera edición de la Expo Transporte Venezuela 2025 será del 4 al 7 de diciembre en la base aérea La Carlota. Serán más de 26 hectáreas de exhibición con 500 stands entre el sector público y privado para establecer alianzas y proyectos innovadores sobre la movilidad del país. Asimismo, dentro de las actividades van a haber exhibiciones terrestres, zonas de juego, competencias deportivas, mismo para la diversión como los globos aerostáticos, carreras de carro, manteniendo todos los protocolos y la seguridad, conciertos, exhibiciones acuáticas, va a haber rifas, ruedas de negocio, conferencias. El enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Venezuela, Richard Grenell, confirmó el pasado 25 de septiembre que mantiene contacto con el equipo del presidente de la República, Nicolás Maduro, en medio de la tensión generada por el despliegue militar estadounidense en el Caribe. En un breve comentario a la cadena de noticias estadounidense CBS News, el diplomático ratificó que está conversando tanto con su gobierno como con el de Venezuela sobre las tensiones que genera la presencia naval en la región. Dembélé reina en el fútbol mundial. Patinadora venezolana triunfa en Europa y la sub-17 de voleibol destrona a Brasil.
En una verdadera hazaña deportiva, la selección venezolana de voleibol femenino sub-17 se coronó campeona sudamericana al derrotar a Brasil, la actual bicampeona en el Perú. El triunfo no solo les otorga la medalla de oro, sino que también les asegura un cupo en el próximo Mundial de la disciplina a celebrarse en Chile. Con un categórico 3-0, las criollas demostraron que el talento y el trabajo en equipo superan cualquier pronóstico. La patinadora Yesiré Rivas continúa su dominio en Europa al conquistar la histórica competencia Ferrara Inline, celebrada en la emblemática Piazza Ariostea durante el evento Festa del Lavoro. Rivas se presentó en Italia representando al club ICPT, convirtiéndose en la única venezolana en ganar dicha competencia en sus 66 años de existencia, ratificando su valía en el patinaje de velocidad europeo. La ceremonia del Balón de Oro en Francia coronó a Ousmane Dembélé y a Aitana Bonmatí como los mejores futbolistas del planeta. Lamine Yamal del Barcelona fue coronado como el mejor jugador joven, Luis Enrique reconocido como el mejor entrenador y Gianluigi Donnarumma como el mejor arquero en una gala donde el Paris Saint-Germain fue el gran triunfador. Buenas noticias nos llegan desde Colombia. El cóndor de los Andes, símbolo de la cordillera y una especie en peligro crítico de extinción, vuelve a dar señales de vida. Y es que se confirmó el nacimiento de una nueva cría por incubación artificial y con ella renace la esperanza de conservar a esta majestuosa ave. Guaira, que en lengua indígena significa reina del viento, es el nuevo cóndor de los Andes nacido en el Parque Jaime Duque de Colombia. Llegó al mundo el pasado 20 de septiembre tras un delicado proceso de incubación artificial. Aunque la fecundación fue natural, el resto del camino requirió precisión científica y mucho cuidado. Durante los próximos 8 meses, Guaira estará bajo estricta vigilancia y tardará un par de años en estar lista para volar libre. Pero su llegada ya es motivo de celebración. Los expertos en fauna silvestre la ven como un símbolo de esperanza para repoblar la cordillera de los Andes. En Colombia se estima que quedan entre 150 y 250 cóndores en vida silvestre. Por eso, cada nacimiento cuenta. Este es el segundo caso exitoso después de que su hermano Rafiki eclosionara en 2024. Cada 26 de septiembre recordamos el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Una fecha establecida para crear conciencia pública sobre la amenaza de estas para la supervivencia de la humanidad. Se busca promover el desarme nuclear y alcanzar un mundo libre de ellas, la reducción paulatina de los actuales arsenales y el impedir que más países tengan acceso a ellas. La destrucción de Hiroshima y Nagasaki evidencian en su momento lo devastador de este tipo de armas. Lograr un mundo sin armas nucleares, Melanie y amigos, constituye una labor prioritaria de la humanidad, sobre todo en el mundo actual tan conflictivo. Así, la dinámica global esta semana. Nos vemos en una próxima edición.